Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola mis amigos, aquí estamos juntos una vez más para darle gracias al Todopoderoso que nos da la vida y que nos permite hoy poder recibir este día con entusiasmo, con valor y con esperanza. Hoy quiero recordarte que Dios nunca se olvida de ti. Por el contrario, Dios tiene planes para con tu vida y el plan de Dios es mucho más grande y es mucho mejor que el tuyo. Pídele hoy a Dios que encamine tus pasos hacia su propósito, que encamine tus pasos hacia sus promesas, que encamine tus pasos hacia el lugar donde está su bendición. ¿No se han dado cuenta que a veces nosotros somos un poco testarudos e insistimos en nuestro plan, e insistimos en nuestro camino y nos olvidamos que a veces el plan de Dios y el camino de Dios a lo mejor son diferentes, pero vale la pena encaminarnos por ellos, porque es allí donde encontraremos no solamente nuestra realización, sino sobre todo la bendición de Dios que está para cada una de nuestras vidas. Hoy pida a Dios entonces para que el Señor te ayude, para que el Señor te dé humildad, óyelo bien, para que el Señor te dé humildad, humildad espiritual, para que aprendamos a saber que aunque hagamos planes, la palabra final siempre la tiene nuestro Dios. Y qué lindo, cuando yo en la vida tengo planes, pero soy capaz de decirle, Señor, pero que el tuyo se imponga sobre el mío. Señor, yo tengo este plan, pero que el tuyo se imponga sobre el mío. En otras palabras, que no se realice lo que yo quiero, sino lo que tú quieres para mi vida. Sobre todo, todo aquello que contribuya para mi salvación. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 12, versículo del 1 al 8. Y encontramos hoy en este texto a los discípulos, como también a Jesús, que están siendo criticados por los fariseos. Jesús y sus discípulos están atravesando por un campo y de pronto los discípulos sienten hambre. ¿Y qué hacen? Lo lógico, lo que harías tú y lo que haría yo. Y es simplemente agarrar un poco de espigas de trigo y comer los granos. Por este hecho son criticados. ¿Pero por qué? Porque lo estaban haciendo el día sábado. Y el día sábado era el día de descanso. Y esto era considerado como un trabajo. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante ver cómo los fariseos estaban encontrando siempre una razón para acusar a Jesús! Y hoy, ¿de qué lo acusan? Lo acusan de quebrantar el mandamiento de Dios, de quebrar la ley, de quebrantar la ley. Porque la ley, ¿qué decía? La ley, por supuesto, decía que el día sábado no se podía trabajar. Solo podemos leer nosotros en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 8, que dice: acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es de reposo, consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día. Aparentemente, Jesús está quebrantando la ley. Sí, porque ellos estaban haciendo algo, que era arrancar las espigas en el día sábado. Pero ¿sabes una cosa? Quiero que esto te quede siempre claro. Jesús nunca quebrantó la ley. No, por supuesto. Jesús, ¿cómo iba a quebrantar la ley si Él mismo, como Dios, era el creador de la ley? Lo que Jesús hace e hizo en ciertas ocasiones fue quebrantar, si ustedes quieren, la interpretación humana que los fariseos hacían acerca de la ley. Y ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Estos hombres, por supuesto, habían tomado la ley de Dios y la habían subdividido en cualquier cantidad de leyes. ¿Sí? Habían creado sus propias leyes basados en sus propias interpretaciones, que a la larga nada tenían que ver con la ley de Dios. Porque la ley de Dios, el día de descanso, por ejemplo, se dio como un regalo para el hombre, para que ese día el hombre
por supuesto, glorificar a Dios, se lo consagrara a Dios, se encontrara con Dios. Pero ellos habían tomado ese día, que era un día sagrado, un día de regocijo, óigalo bien, y lo habían convertido en un día miserable, básicamente. ¿Por qué? Porque habían creado tantas reglas y regulaciones que en vez de llevar al hombre a encontrarse con Dios, habían llevado al hombre más bien a sentir que Dios no estaba cerca de ellos, a crear culpa en el hombre. Eso era lo que hacían las leyes de estos hombres. En vez de crear y liberar al hombre, lo que hacían era esclavizarlo y crear culpa en el corazón de ellos, en la vida de ellos. Y ahí es donde Jesús va. Ahí es donde Jesús va. ¿Y qué les dice Jesús hoy en el Evangelio? ¿Acaso ustedes no leen las Escrituras? ¿Acaso ustedes no leen las Escrituras? ¿Acaso, dice Jesús, no han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados a Dios, los cuales no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. Esto lo podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 21, versículo del 1 al 6. En ese momento, David entró al santuario donde estaban los panes consagrados y solamente los sacerdotes podían comer. Sin embargo, el sacerdote Ahimelech le dio a David y a sus compañeros el pan consagrado. ¿Por qué? Porque David y sus compañeros estaban huyendo de Saúl, el rey Saúl, y por supuesto sintieron hambre. Pero los fariseos nunca criticaron a David, pero sí criticaron a Jesús y a sus discípulos. Y Jesús les dice, ¿saben una cosa? El que está aquí es mucho más grande que el templo. El que está aquí es mucho más grande que David. El que está aquí es mucho más grande que el sábado. Es el Señor del sábado. ¿O acaso no han leído ustedes las Escrituras? Y esto me fascina. ¿O acaso no han leído ustedes las Escrituras? Y dice Jesús hoy en el Evangelio, lo que Dios dice, lo que quiero es misericordia y no que ofrezcan sacrificios. Lo que quiero es misericordia y no sacrificio. Por supuesto, Jesús estaba citando a Oseas, capítulo 6, versículo 6. En otras palabras, ¿qué pasaba con los fariseos? Que se habían llenado de cualquier cantidad de leyes. Y en vez de liberar, vuelvo y repito, al hombre, lo habían esclavizado a esas tradiciones humanas. Y Jesús dice, no es por ahí, no es por ahí, porque por encima de la ley está la necesidad y el beneficio del hombre. Por encima de la ley está la necesidad y el beneficio del hombre. Los discípulos tenían hambre. ¿Cuál era el problema? Si tenían hambre. Aparte de eso, si ustedes leen Deuteronomio 23, versículo 25, allí nos dice que los viajeros cuando pasaban cerca de un sembrado podían arrancar de las uvas o del trigo y comerse el grano. El problema estaba cuando ellos tomaban más y lo llevaban quizás en una canasta, en una cesta. Ya eso se consideraba como un robo. Pero no había ningún pecado en pasar por el camino. ¿Tienes hambre? Oye, pues agarra algo y cómetelo. Aún en el día sábado. Aún el día sábado. ¿Por qué? Porque Él es el Señor del sábado. Porque el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. La ley nunca puede estar por encima del hombre. Nunca puede estar por encima de sus necesidades. Nunca puede estar por encima de su beneficio. La ley fue creada precisamente para beneficiar al hombre. Estos hombres legalistas se habían apegado tanto a la ley que ellos habían creado que se habían olvidado de lo más importante, y es misericordia. Qué importante es nosotros muchas veces entender esto del legalismo que tanto daño nos hace. Mucho cuidado, tengamos cuidado con tanto legalismo. El legalismo, ¿saben qué es? El legalismo es cuando yo convierto mi opinión en tu obligación. Y los legalistas siempre están mirando a quién acusar. Siempre están atentos a ver quién está quebrantando la ley, quién no está haciendo lo que yo hago. Porque lo que yo hago es lo correcto, lo que tú haces es lo equivocado. Y siempre están mirando a quién juzgar, porque se sienten que ellos sí conocen la ley y cumplen la ley. No seamos tan legalistas.
por favor, y más bien llenémonos de misericordia. Llenemos de misericordia. Seamos personas compasivas, personas misericordiosas, personas que demos amor, personas que llevemos el amor de Dios, sobre todo a aquellos que están en necesidad, aquellos que sufren, aquellos que esperan algo de nosotros. Dejemos a un lado tanto legalismo que a veces nos hace tanto daño y más bien llenémonos de Dios y pidámosle a Él que nos dé su corazón, un corazón compasivo. Lo que Dios quiere, más que sacrificios, más que holocaustos, es misericordia. Practiquemos la misericordia y créeme que lo demás ya no será tan importante. Ciertamente, vale la pena siempre los sacrificios, vale la pena los holocaustos, vale la pena la ley. Por supuesto, claro que sí, por supuesto. Pero ¿qué sirve? Sacrificios, holocaustos y cumplir la ley si mi corazón no tiene misericordia por mi semejante, por mi prójimo, por el que sufre, por el que pasa hambre, por el que necesita de mí. Pidámoslo hoy a Dios entonces, que nos ayude y que por encima de la ley, nunca olvidemos, está la necesidad de los demás y el beneficio de nuestro prójimo. Que Dios te bendiga, ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.